Bueno, el año 2007 era el año de... La primera parte del 2007 era un periodo de alegrías económicas y estábamos en una etapa expansiva. Pero fue a finales de agosto de ese año cuando ya llegaban los primeros agoreros, que en este caso acertaron, de que anunciaban una crisis económica descomunal en el mundo occidental. Yo creo que no fuimos conscientes de verdad de la contundencia de la crisis hasta finales de los años 2009, del año 2009-2010, especialmente el 2010, cuando Bruselas exigió la toma de medidas de ajustes económicos al gobierno español, que luego tuvieron repercusión en el resto de las administraciones públicas. Los debates en el Parlamento de Canarias siempre han sido muy vivos, ¿no? Para nosotros, yo presidía un gobierno de coalición, teníamos como aliados en Canarias al Partido Popular, pero habíamos buscado un equilibrio porque mantenía una muy buena relación y además lo apoyamos en la investidura y prácticamente a lo largo de toda la legislatura al gobierno socialista presidido por Zapatero en Madrid. O sea, ese juego de equilibrios políticos de un pacto en Canarias con el Partido Popular y apoyos al Partido Socialista en Madrid, pues permitía modular mucho la política canaria y quitaba agresividad a los debates tanto de los dos grandes, en los bandos de los dos grandes partidos de Estado, el Partido Popular y el Partido Socialista. Uno porque lo modulaba el ser socio del gobierno en Canarias, y en el caso del Partido Socialista porque recibía nuestro apoyo en Madrid. No fue una decisión personal ser candidato a la presidencia del gobierno, hacer la campaña tan exigente que viví y cuyo resultado fue histórico. Pero con posterioridad es claro que, por un lado, la fuerza política que había ganado las elecciones no pudo gobernar como consecuencia de lo que entonces califiqué como un pacto de perdedores, Coalición Canaria y el Partido Popular. De hecho, ya habían concertado su gobierno de coalición incluso antes de que las urnas hablaran, precisamente porque sabían que iban a perder, intentaban preservar sus posiciones, y por tanto para mí fue especialmente difícil encarnar el liderazgo de la oposición, habiendo llevado al partido a su mejor victoria electoral en términos numéricos hasta aquel momento, en términos de apoyo electoral, y no poder, por tanto, gobernar. Se produjo entonces la gran recesión, el giro copernicano de la austeridad antes comentado, las decisiones durísimas que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se vio obligado a adoptar para conseguir enderezar las cuentas públicas con medidas de gran sacrificio colectivo y desde luego que pasaban por todas las administraciones, y que pasó también por un entendimiento multifactorial con gobiernos autonómicos y locales, incluido el gobierno de Canarias. Es en esas circunstancias que llegan las elecciones europeas y José Luis Rodríguez Zapatero me ofrece encabezar la lista. Fui cabeza de lista. Tuvimos el 40% de los votos y 23 escaños. La verdad que volví a concurrir en una campaña electoral y fue en el Parlamento Europeo donde me di cuenta de que ya era muy difícil volver a asumir nada que se pareciese a un billete de vuelta. Se abre la sección. Buenas tardes, señorías. Les ruego que presten atención. Propongo como candidato a presidente del Gobierno de Canarias al diputado de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, excelentísimo señor don Paulino Rivero Baute. Bueno, yo tampoco creo que fuera un enfrentamiento más allá de los debates que se suelen suceder en el Parlamento, ¿no? Recuerdo el debate de investidura, que fue un debate muy intenso y extenso, pero creo que siempre dentro del marco del respeto democrático, ¿no? Es lógico que aquello fuera también un debate muy fogoso, porque Juan Fernando había ganado las elecciones, había liderado el partido que ganó las elecciones en Canarias, y el acuerdo político alcanzado entre la Coalición Canaria y el Partido Popular pues dejó al Partido Socialista en la oposición.
enfrentamientos dialécticos, pero no personales. Siento profundo respeto por la representación democrática y por los parlamentos, por este Parlamento, por las Cortes Generales donde nos conocimos Paulino y yo. Y es cierto que en una representación que en aquel momento estaba contraída solo a 3 fuerzas políticas, era lógico que quien había ganado las elecciones y sin embargo estaba en la oposición tuviese que emplearse a fondo en la confrontación dialéctica, tal y como lo ha descrito, no personal, en la confrontación dialéctica. Sinceramente creo que nunca jamás hubo resentimiento, ¿no? Siempre hemos mantenido además una buena relación. Si acaso tengo algo que reprochar, me lo reprocharía a mí mismo. Si volvieran a hacer, haría las cosas mejor, no le quepa la menor duda. Y por supuesto que me duele no haber sido presidente del Gobierno de Canarias. Bueno, pues la verdad es que yo en primer lugar me alegro mucho, ¿no? Que con el paso del tiempo las cosas pues se atemperen un poco, ¿no? Y cojan otro tipo de ritmo, porque es normal por otra parte, ¿no? Pero aquello era una bronca monumental desde el primer minuto. Es decir, yo cuando estaban diciendo no, que aquello era muy respetuoso, lo personal, no. Ahí habían intervenciones, yo recibí muchos insultos durante aquella legislatura, ¿no? Y además ahí están los diarios de sesiones del Parlamento de Canarias para atestiguarlo. Por tanto, yo incluso agradezco que con el paso del tiempo pues haya este buen rollito entre políticos, que tuvimos una gran confrontación, pero no neguemos la realidad, ¿no? Y la realidad en aquellos momentos era la que era, porque tal como dice Juan Fernando, yo entiendo su posición cuando dice, hombre, yo lo peleé mucho en la campaña electoral, hice una gran campaña electoral, gané las elecciones y no fui presidente del gobierno. Si lo entenderé o no, que a la legislatura siguiente, que era la 10ª, yo fui el que ganó las elecciones.